Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. El título es: Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. El objetivo dice mostrar nuestra libertad cumpliendo con el mandamiento. Es un objetivo muy sencillo. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a terminar el capítulo 8 de Lucas. Hemos estado viendo este capítulo 8 que ha sido maravilloso, ha sido increíble. Vamos a resumirlo muy rápido, no quiero tomarme mucho tiempo. Lo primero que vimos en Lucas capítulo 8, ¿te acuerdas qué fue? La parábola del sembrador. Una parábola increíble que nos muestra que todos oímos, todo mundo oye la palabra, pero cada uno la vamos a recibir de diferente manera. Hoy tú y yo estamos oyendo la palabra, nos estamos exponiendo, pero cada uno de nosotros, el Señor nos mostró 4 formas en las que lo podemos recibir. La primera forma, ¿te acuerdas qué es? Una tierra dura, ¿no? La otra, una tierra que no hace raíz, no genera un compromiso. Personas que hoy vienen, mañana no, van a su célula, a lo mejor no, otros días no, me conecto, no me conecto, no hace un compromiso. El tercer tipo de tierra, los afanes y las riquezas y los engaños, personas que siempre están afanadas y que la palabra de Dios no la reciben. Y solo el cuarto tipo de tierra es el que recibe la palabra, el que oye y hace. Y es un porcentaje increíble, porque si tú sacas porcentajes, estamos hablando de que el 75% de las personas que oyen, nada más oyen, pero no van a llevar a cabo la palabra de Dios. Es un porcentaje muy alto. Solo el 25% de las personas van a oír y van a llevar a cabo la palabra de Dios. Y la pregunta que hacemos en ese momento, ¿en qué parte estás tú? ¿En qué parte estoy yo? Porque si el Señor en ese momento te mueve el tapete o nos mueve el tapete, nos da tiempo de trabajar en nuestro corazón, de rectificar, de oír y de hacer, no nada más de oír, sino de hacer. Mucho tiene que ver esto con la segunda parte que vimos en Lucas 8. ¿Te acuerdas qué fue? La familia de Jesús. ¿Te acuerdas que Jesús estaba precisamente compartiendo todas estas cosas? Y la Biblia nos cuenta que vino su familia, María y sus hermanos, ¿no? Su madre y sus hermanos, y que ellos pensaban que Jesús ya se había vuelto loco, ¿no? Decía que ya había perdido la razón, porque Jesús dice que no comía, a veces pues pasaba sin comer un largo tiempo por estar compartiendo el evangelio. Fíjate, no nada más, digo, nosotros podemos saber lo que padeció Jesús en la cruz y todos estos pequeños detalles que también Jesús padeció por estar anunciando el evangelio, porque tú y yo pudiéramos escuchar su palabra y a veces no nos damos cuenta, pero el Señor estaba invirtiendo tiempo en la gente. Y su madre y sus hermanos, a pesar de que eran familia consanguínea, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, que había compartido el mismo vientre con sus hermanos, no creían en él, nos dice la palabra de Dios, y venían para llevárselo. Y dice que cuando le avisaron, porque estaba lleno el lugar, y dice que le avisaron a Jesús: allá afuera está tu madre y tus hermanos y preguntan por ti. Y dice que Jesús le respondió diciendo: mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? Los que oyen la palabra y la hacen. Y otra vez oír y hacer. Por eso los 3 títulos de estos últimos 3 temas han sido: mirad pues cómo oyes. Fíjate bien cómo estás oyendo, que no seas del 75% de los que nada más están oyendo y son, como dice Santiago capítulo 1, como aquel que oye, ¿no? Aquel que mira su rostro en un espejo, se da cuenta de sus errores, porque la palabra de Dios nos expone nuestros errores y te hace ver en qué estás fallando, pero dice que se voltea y se olvida y se va y no corrige. Y así es este hombre que oye y es un oidor olvidadizo, no es hacedor. Y Santiago nos exhortaba a ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. Y vemos cómo Jesús vuelve a enfatizar: mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia. Dice Mateo que señalando
Lucas dice que nada más lo dijo. Mateo va más profundo, bro. Mateo dice señalando a cada uno, a los que estaban ahí. Ellos, tú eres mi madre y tú eres mi familia y mis hermanos, tú, los que oyen y hacen. Y enfatizó muchísimo esto el Señor Jesús en el capítulo 8. ¿Qué quiere decir entonces? Que si nada más somos oidores olvidadizos, pudiéramos, y digo otra vez, pudiéramos estar ocupando un lugar, una banca en este lugar. Pudieras nada más ser una persona que viene y está sentada, pero nada más, ¿no? Cree que con venir ya cumplió, que con venir ya algo pasó y que Dios ya pues, automáticamente se lo va a tomar como palomita. Y el Señor está enfatizando mucho. Por eso el Señor decía, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino que los que hacen. Otra vez, hacen. ¿Te das cuenta cómo tiene mucho que ver oír y hacer? Y es importante que tengamos nosotros este entendimiento, brother. Que no seamos nada más de oír y que cuando estés listo para llevar a cabo en la práctica la palabra de Dios, no lo hagamos. Y habíamos hecho una pausa cuando vimos el 3x3, ¿te acuerdas? Visión, misión. Y en esa pausa veíamos cómo es que una persona, un verdadero hijo de Dios, escudriña la palabra. Es aquel que observa lo que la palabra de Dios te está diciendo, luego la interpreta para ti mismo y luego, ¿cuál es el tercer punto? ¿Te acuerdas? La aplicas, la pones por obra, la aplicas a tu vida, tomas acciones, cartas en el asunto. Ya vi lo que dice. Está bien, ya oí. Luego la tomo para mí, pero ahora pongo cartas en el asunto, ¿no? Empiezo a caminar en sus caminos. Y luego la otra tercera historia que vimos fue la que vimos apenas hace 8 días. Pasemos al otro lado, ¿te acuerdas? Esta gran tormenta que se desata, se desencadena y nosotros pudimos ver cómo Jesús desde un principio ya les había dicho, pasemos al otro lado. El Señor ya había dado una instrucción a dónde vas a llegar. Y aprendíamos que en nuestra vida, en nuestro peregrinar aquí en la tierra, mientras de que tú y yo estamos aquí en este mundo, vamos a pasar por circunstancias difíciles. Cuando tú escuchas hablar de tribulaciones, muchas veces asociamos las tribulaciones con pecado. Si ves que una persona está tribulada, entonces tú piensas que esta persona está en pecado, porque está tribulada, ¿no? Dices, seguramente está pecando. Pero la Biblia nos enseña que no siempre es así. La Biblia te dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y si la Biblia dice que es necesario, es porque, ¿qué crees? Porque es necesario, bro. Así que en nuestro caminar, en nuestro peregrinar en este mundo, es necesario. El apóstol Pedro, que precisamente estuvo aquí en la barca con Jesús en esa ocasión y también estuvo temblando de miedo, aunque era un pescador experimentado, tiempo después va a escribir una de sus cartas, allí en Primera de Pedro, capítulo 4, me parece que es versículo 12 por ahí, decía, hermanos, no estén ustedes preocupados por el fuego de la prueba que les ha acontecido, como si algo extraño les aconteciese. No estés como si algo, ¿qué me está pasando? Esto es algo extraño. Señor, no es algo extraño. Yo ya te había dicho que es necesario. Es necesario. La prueba es necesaria. ¿Por qué? Porque la prueba fortalece nuestra fe. Así como alguien agarra unas pesas, que en realidad, si tú lo ves así muy literal, es un fierro que pesa, pero cuando lo tomas y te empiezas a ejercitar, empiezas a ponerte así bien ponchado, ¿no? Así lo mismo las pruebas en tu vida y en mi vida fortalecen nuestra fe. Y nos comentaba el pastor un punto muy importante, que cada vez que tú y yo pasamos por esas pruebas, conoces al Señor, tienes la oportunidad de conocerle, porque muchas veces no le conocemos, bro. No conocemos con quién estamos hablando, quién es nuestro Dios. Los apóstoles, sus discípulos, cuando pasaron, cuando ya vieron que el Señor se levantó y
y con su sola palabra calmó la tormenta, dijeron: ¿quién es este? Porque no le conocían, porque no sabían la magnitud, no sabían con quién estaban hablando, bro. Y muchas veces en nuestra vida, así tú y yo, no le conocemos al Señor, no sabemos quién es Dios, no hemos entendido quién es Dios. Y el Señor quiere que a través de estas tribulaciones, tú y yo podamos conocerle. Después de la tribulación, tú vas a saber quién es Dios y vas a poder confiar en Él y vas a poder confiar en su amor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y en la célula platicábamos un poquito de esto, ¿no? Y cuando uno de tus niños, cuando están chiquitos y tienen temor, a lo mejor está ya de noche y apagas la luz y les da temor, corren hacia ti y te abrazan. Y cuando te están abrazando, para ellos no hay un lugar más seguro en toda la tierra que estar con sus papás, ¿no? Porque el amor que tú les puedes reflejar a ellos echa fuera todo el temor. Y así es con nosotros en nuestra vida. Cuando tú y yo nos abrazamos al Señor y confiamos en su amor y hemos visto y hemos caminado por diversas pruebas y el Señor nos ha librado de todas ellas, es que entonces tú y yo podemos estar confiando en su amor. Y en ese momento no hay temor, ¿no? Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Muy bien, pues ahora vamos a continuar y vamos a terminar con Lucas capítulo 8. Vamos a terminar la última parte y vamos a ver este título que ya mencionamos: cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Vamos a ver cuáles son esas grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Vamos a leer todo el pasaje y después vamos viendo verso por verso. Fíjate bien, pon atención. Acuérdate que acaban de cruzar la tormenta, ¿no? Entonces, precisamente pasaron por la tormenta y comienza diciendo: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo, otra vez vuelve a reforzar esto, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad, en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le respondió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ok, pues este es nuestro pasaje. Algo que debemos nosotros ver o que podemos ver es que Jesús, ya leyendo toda la historia, va a entrar a una ciudad que se llama Decápolis, ¿no? Él va a la tierra de los Gadarenos. Esta tierra de los Gadarenos forma parte es una de las 10 ciudades
que estaban en esa ciudad, ¿no? La ciudad mayor era Decápolis. Decápolis significa deca, 10, polis, ciudad, ¿no? Es 10 ciudades, eso es lo que significa Decápolis. Y precisamente esta parte de los Gadarenos era una de esas 10 ciudades donde llega Jesús, lo que nos hace entender que había muchísima gente, habitaba mucha gente en este territorio, y Jesús está cruzando al otro lado para hablar y para salvar y para seguir compartiendo del evangelio. Pero podemos ver que solo una sola persona va a oír de muchas. Solo una persona va a ser libre de muchas. Y solo una persona va a estar dispuesta y va a querer seguir con Jesús. Las demás, nos cuenta aquí la palabra, que van a tomar su decisión por no seguir a Jesús. Y es importante verlo porque a veces pensamos, ¿qué tan importantes podemos ser tú y yo para Dios? Pues yo creo que yo no, ¿quién soy yo para que Dios se acuerde de mí, ¿no? A veces estamos ahogados en algún problema o en alguna situación y pensamos, ¿seré importante para Dios? ¿Dios se acordará de mí? Seguramente Dios tiene muchas cosas más importantes en las cuales pensar. Pero ¿sabes? Tú y yo somos la parte más importante para Dios. Capaz de cruzar por un lago en el cual Él sabía que iba a venir una tormenta, pasar toda esta tormenta de noche y llegar para rescatarte solamente a ti. Solo a ti, solo a mí. El Señor está dispuesto. Y me recuerda Filipenses capítulo 2, ¿no? Versículo 5, que despojándose de su reino, se hizo siervo y vino por ti y por mí. Fíjate, todas estas cosas tan maravillosas que a veces tú y yo cantamos, ¿no? Hoy la alabanza estuvimos cantando y cantando una y otra vez estas maravillas que el Señor hizo con nosotros. Hay una alabanza, ¿no? que cantábamos, que es Jesucristo basta, ¿no? Y que decía que fuimos alcanzados por su gran amor. Y ahora, con todas estas cosas, brother, cuando tú eres como este hombre endemoniado que fue liberado por el Señor, a él ya no le interesaba otra cosa. Para él sí, solo Jesucristo basta. No me importa nada más, ¿no? Él fue el único que pudo entender el gran amor que Dios tuvo para con él. Y vamos a ir viendo entonces unas cuantas cosas más. Entonces dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y va a mencionar 2 veces esta frase, hacía mucho tiempo. Porque el Señor tiene poder aún sobre el tiempo. Hemos visto que el Señor ha limpiado leprosos. Hemos visto que el Señor ha sanado paralíticos. Hemos visto que el Señor ha resucitado muertos y que el Señor tiene poder. Incluso la semana pasada veíamos que el Señor tiene poder sobre el viento y el mar. ¿Te acuerdas que decían sus discípulos, quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El hombre ha domado muchas cosas. Hemos domado los animales. Hemos hecho muchas cosas, pero aún el viento y el mar es imposible. El hombre no puede domar el viento y el mar. ¿Tú crees que el hombre ha podido domar un tsunami? Es imposible. ¿Tú crees que el hombre ha podido domar un huracán, una tormenta? Es imposible. Pero aún Dios tiene potestad sobre esto. Y hoy el Señor nos está mostrando que Él tiene potestad aún sobre el tiempo. Sobre el tiempo. Porque había pasado mucho tiempo. Y este hombre había estado endemoniado. Ya tenía mucho tiempo, bro. Y a veces pensamos, es que ya toda una vida viviendo así, ya no hay esperanza, bro. Ya después de tanto tiempo así en este pecado, ya no tengo esperanza. Pero el Señor no te quiere demostrar que va a cruzar todo un lago con tormenta para darte esperanza. Porque el Señor tiene potestad aún sobre el tiempo. Y dice, desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en sepulcros. Fíjate cuál era la condición de esta persona. Estaba desnudo.
No vivía en una casa, vivía en sepulcros. Si avanzas un poquito allí al versículo 29, a la mitad del versículo 29, dice que le ataban con cadenas y con grillos, y rompiendo las cadenas era impelido por el demonio. Esta palabra impelido quiere decir que era empujado por el demonio, era llevado por el demonio para el desierto, ¿no? A los desiertos, a una vida desértica. Y esas son las condiciones en las que el pecado nos lleva. Si te das cuenta, podemos ver las características del pecado en la vida de una persona. El pecado te hace estar desnudo y la desnudez implica vergüenza. El pecado avergüenza, bro. No es algo que nos llena de orgullo. Un pecado trae vergüenza. A pesar de que mucha gente diga hoy, por hablar de un tema, ¿no?, que es el orgullo, pero no es orgulloso, es vergonzoso. El pecado te va a traer vergüenza a tu vida, vergüenza a tu familia, vergüenza en todas las áreas de tu vida, ¿no? Dice que vivía en los sepulcros, en soledad, donde no hay nadie más que puros muertos. Y seguramente un pecado, a lo mejor en algún momento en tu vida, te ha llevado a estar así, vivir entre muertos, porque es lo que hace el pecado en nuestra vida. Nos aleja de Dios, nos tiene encadenados. Dice que lo habían encadenado, él vivía atado, encadenado, ¿no? Y dice que muchas personas lo habían tratado de contener, pero no lo habían podido contener, y eso es lo que pasa con el pecado en nuestra vida. ¿Has intentado contener el pecado? ¿Dejar de pecar por tus propias fuerzas? Aún este hombre, dice, no lo habían podido contener. Él seguía en esto, seguía endemoniado, rompía las cadenas, ¿no? Intentaban detenerlo. A lo mejor por tus propias fuerzas has intentado dejar ese pecado. A lo mejor por tus propias fuerzas has intentado dejar esa relación de infidelidad que te tiene atado, bro, y que está destruyendo tu familia, y que está destruyendo tus hijos, y que está destruyendo tu matrimonio. Y no te das cuenta y te tiene amarrado. Y has luchado por tus propias fuerzas tratando de dejar y no puedes. Porque la única manera es que Cristo venga a tu vida y Él te libere. Porque el Señor dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú permaneces en la verdad, entonces serás verdaderamente libre y vas a conocerme. ¿Quién es la verdad, bro? Cristo es la verdad, su palabra es la verdad. Y si tú permaneces en Él, serás verdaderamente libre. Y es la única manera en la que tú y yo podamos ser libres. Entonces vemos cuál es la condición de esta persona, una persona completamente alejada de Dios, completamente destruida. El Evangelio de Marcos nos cuenta y nos da un poquito más detalles. Dice Marcos, dice, siempre de día y de noche andaba dando voces por los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. O sea, él mismo atentaba contra él mismo. Y es un ejemplo perfecto de lo que hace el pecado en nuestra vida. Trae destrucción para nosotros mismos. El pecado te destruye. El pecado es un engaño. La persona que está viviendo en ese pecado piensa que no está pasando nada, pero el pecado te destruye. Es como si te estuvieras haciendo daño a ti mismo. Eso es lo que trae el pecado en nuestra vida. Y así estaba viviendo este hombre. Y continúa diciendo, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Así que este hombre está exclamando, y fíjate lo que exclama, Hijo del Dios Altísimo. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Aún los demonios reconocen quién es Jesús. ¿Te das cuenta cómo ni los escribas ni los fariseos le decían a Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos no lo reconocían como Dios, pero aún los demonios reconocen a Jesús como Dios. Los demonios mismos, la Biblia dice que aún Satanás, ¿no?, conoce. Por eso dice, tú crees en Dios, bien haces. También los demonios creen. No se trata nada más de oír. Tú oyes, sí, está bien. Pues también los demonios. Haz, brother, ¿no? Da el siguiente paso.
Y dice que los demonios, dice que le estaban rogando, ¿no? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Este título o esta palabra de legión legión es como en aquellos tiempos, bueno, en los tiempos romanos, era como 6,000, un grupo de 6,000 soldados, ¿no? Si lo aplicamos a los demonios, legión, pues nos da a entender que eran como 6,000 demonios. Imagínate tal cantidad de demonios habitando en una persona. Y es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿no? Y ellos le dicen a Jesús, Jesús les dice, ¿cómo te llamas? ¿Tú crees que Jesús no sabía cómo se llamaba? Por supuesto que Jesús sabía, pero pienso que Jesús le preguntó cómo te llamas para que tú y yo pudiéramos ver la magnitud del problema, porque cuando él contesta legión, cuando el demonio contesta legión, te hace entender que él no tenía nada más un demonio, ¿no? Que a lo mejor el problema no era un problema sencillo, ya tenía una gran cantidad de demonios adentro y era un gran problema, no era cualquier cosa de la cual el Señor lo iba a libertar. A veces tú piensas que tu situación pues es una situación bien difícil. Posiblemente sí, como esta. A lo mejor dices, es que hay una persona que está en drogas y salir de las drogas es terrible, o salir del alcoholismo es terrible, o salir de la inmoralidad sexual es terrible. Pero el Señor puede liberarte. Y el Señor está mostrando aquí que aún con todo y eso, el Señor tiene poder, ¿no? Y déjame leerte un pasaje, si me acompañas allí a Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, solo para hacerte un comentario al respecto de esto. Mateo 12, 43 al 45. Mira cómo dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos y buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así que lo que nos está enseñando la Biblia es que cuando una persona piensa que por sus propios méritos ya me liberé de esto, y ya ahora sí quité de mi vida esto, pero por tus propias fuerzas sin venir a Cristo, sin llegar a pedir ayuda a Cristo. ¿Cuántas veces has intentado dejar algún pecado sin venir a Cristo? Has intentado dejar a lo mejor las drogas, ¿no? Sin venir a Cristo. ¿Has intentado dejar una relación de infidelidad sin venir a Cristo? Y a lo mejor has pensado que lo has logrado, ya medio lo logré, pero la Biblia dice, ten cuidado, porque cuando el espíritu inmundo sale y piensas que ya barriste y ya medio escombraste, pero no está habitando el Señor en tu vida, no está Jesús obrando en tu corazón, no está habitando Él, entonces tu corazón está vacío. Ya lo limpiaste y ya lo barriste, pero sigue estando vacío. Y si la presencia de Dios no está ahí, la Biblia nos está enseñando que el espíritu inmundo vuelve, llega, se asoma y ve que su casa está bien ordenadita, bien vacía, y dice, pues otra vez. Y no solamente vengo yo, pero ahora invito otros 7 cuates conmigo, que son peores que yo, y entramos y habitamos. Y dice que el postrer estado de aquel viene a ser peor. Por eso a veces a lo mejor has intentado dejar eso y te das cuenta que no has podido, porque no has venido a los pies de Cristo a pedirle ayuda a Él, a postrarte delante de Él, a conocerle verdaderamente a Él, para que Él te liberte y seas verdaderamente libre. Y entonces simplemente has medio limpiado, pero aguas, brother, porque puede venir nuevamente y pasarte como y te vas a dar cuenta que el postrer estado, después vas a estar peor que como estabas, porque te vas endureciendo más, porque te vas volviendo más inmune, porque vas diciendo, es que no puedo, de plano no puedo dejar esto, no puedo dejarlo, y te vas volviendo más duro y más inmune a eso.
Por eso es importante que cuando tú limpies tu corazón vengas de la manera correcta a los pies de Jesús. Ahorita lo vamos a ver. Quiero compartirte otro pasaje, Primera de Corintios capítulo 16. Fíjate cómo dice Primera de Corintios. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo que está diciendo aquí la palabra es que cuando tú cometes a veces una relación de fornicación o adulterio y te unes a otra persona, literal, brother, te haces uno en espíritu. Porque dice que cuando te unes al Señor, te haces uno solo. ¿Cómo? También en espíritu. ¿Sí dice eso ahí la Biblia? Dice, te haces uno. Se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando tú entras en una relación de adulterio o de fornicación, la Biblia te dice que todos los demonios que tiene la otra persona pasan y compartes y te vuelves uno. Imagínate ya cuánta multiplicación hay ahí. Por eso es importante que entendamos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. La Biblia nos está diciendo, no te perteneces. No te perteneces. ¿Quién te dijo que tu cuerpo te pertenece? Él lo ha comprado por precio. Ya pagó un precio y eres de Él. Por eso Pablo decía, pero los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. ¿Quieres tú saber si eres de Cristo o no? ¿Todavía le das lugar a ciertas pasiones? ¿Todavía entras a ciertas páginas por ahí que no convienen? ¿Todavía tienes ciertas relaciones o ciertas conversaciones de WhatsApp o ciertas amistades que no convienen? ¿O has crucificado todas esas cosas? Es muy sencillo saber, ¿eres de Cristo o no eres de Cristo? Continuamos. Entonces dice, porque eran muchos, ¿no?, demonios que habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo. Hay tantas cosas, me voy a apurar. Una de las cosas que nos muestra aquí es que el Señor tiene poder sobre los demonios. Es importante que tú y yo notemos que dice que los demonios le rogaban al Señor. Hay veces que nosotros pensamos que hemos tenido la idea de que Satanás es como el adversario de Dios. Sí es el adversario de Dios, pero lo vemos así como una lucha de superhéroes, ¿no? El superhéroe y el villano. Y que los dos tienen una fuerza impresionante, ¿no? Y a veces el villano es más poderoso que el superhéroe. Y entonces el superhéroe tiene que estar peleando con más fuerza para derrotar al villano. Y la Biblia te dice que Satanás no le hace, perdón, o más bien literal, Satanás le hace los mandados a Dios. Satanás no se mueve si Dios no le da permiso. La Biblia dice aquí, te está diciendo que los demonios le rogaban al Señor que los dejase. Y es importante que tú y yo entendamos esto, ¿no? Porque a veces estamos apanicados con todo. Tantito escuchas un ruido extraño en tu casa en la noche y ya estás gritando, ay, 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 Señor. Brother, Satanás no tiene lugar en tu vida, bro. No se mueve Satanás si el Señor no se lo permite. ¿Te acuerdas cuando nos cuenta la historia de David, que Saúl era atormentado por un espíritu, por un demonio, que era enviado de parte de quién? ¿Quién envió ese espíritu a Saúl? Dios mismo. Ay, ¿cómo crees? Ahí dice la Biblia, bro. El Señor envió un espíritu inmundo para atormentar. Te voy a dar otro pasaje, Lucas 22, ahí mismo, cuando lleguemos hasta el 22, porque vamos en el 8, Lucas 22, 31 al 32, está hablando Jesús con Pedro y le dice, Simón, Simón, he aquí Satanás
os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás le estaba pidiendo a Jesús, dame chance de darle una zarandeada a Pedro. Te ha pedido. Satanás no pudo haber agarrado a Pedro y zarandearlo si el Señor no lo hubiera dejado. Lo que le está diciendo el Señor, yo le voy a dar chance a Satanás de zarandearte. También lo veíamos la semana pasada. Cuando pasamos por tormentas, pensamos, Señor, ¿por qué esta tormenta? A veces el Señor permite esas tormentas en nuestra vida para fortalecer nuestra fe. ¿Te acuerdas que decíamos? Y el Señor le está diciendo aquí a Pedro, Satanás ha rogado, ¿no? Dice, pero yo he rogado que tu fe no falte. Es decir, el Señor sí le iba a dar permiso a Satanás de zarandear, darle una zarandeadita a Pedro, pero había rogado que su fe no faltara, ¿no? Por eso es importante que tú y yo fortalezcamos nuestra fe. Entonces entendemos que el Señor tiene potestad aún sobre los demonios. Fíjate cómo sigue diciendo. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Esta parte del abismo, la Biblia habla unas cuantas cosas acerca de él. Te voy a dar algunas citas si estás anotando. Te voy a dar algunas citas. Si no, de cualquier forma, si vas a tu célula, vas a tener tu hojita inductiva donde van a venir estas citas. Ahí, Apocalipsis 9, 1 y 2, Apocalipsis 11, 7, Apocalipsis 17 y Apocalipsis 20. En estos pasajes el Señor nos habla algo acerca del abismo y podemos entender que el abismo, por lo que se menciona en estos pasajes, puede ser un lugar como de confinamiento temporal en donde los demonios están. Lo que sí sabemos es que no es el lago de fuego en donde van a ir al final de los tiempos Satanás y sus demonios, ¿no? Entonces entendemos que este abismo puede ser un lugar de confinamiento temporal, pero aún así ellos le estaban diciendo al Señor, le estaban rogando, no nos envíes, no nos mandes al abismo. Y dice, había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. ¿Y qué dice ahí? Y les dio permiso, solamente como para rematar, ¿no? Que el Señor tiene potestad sobre Satanás y le dio permiso. Le pidieron permiso y les dio permiso para que quitemos de nuestra vida, brother, esas cosas extrañas de que no, Satanás y no se mueve Satanás si el Señor no se lo permite, bro. Ya deja de estar apanicado en tu vida, ¿no? Y a lo mejor es un engaño del enemigo, Satanás y a lo fue Satanás. Si algo tú piensas que fue Satanás, seguramente fue Dios. Si algo tú piensas que fue Satanás, seguramente fue Dios. Porque si Dios no le hubiera dado chance a Satanás, Satanás no se puede ni mover. Tiene que pedirle permiso. Aún para meterse en un hato de cerdos, le pidieron permiso. No pudieron tomar la decisión ellos y decir, bueno, está bien, ya me echaste de aquí, pues con permiso me voy a los cerdos. No, le pidieron permiso. Y la Biblia nos dice, y él les dio permiso. Y dice, tenemos que enfatizar un poquito en que es un hato de cerdos, ¿no? Estaban apacentando ahí muchos cerdos. Es importante enfatizar esto porque acuérdate que, ¿te acuerdas en qué ciudad está ahorita Jesús? En Gadara. Gadara es una ciudad de la tribu de Gad. Son judíos. Para los judíos, el cerdo es un animal inmundo. Los judíos, el pueblo de Dios, es un pueblo que apacienta ovejas. ¿Qué tiene que hacer un judío apacentando cerdos? ¿Te das cuenta cómo estaban haciendo todo lo contrario a la palabra de Dios? Y es lo mismo en nuestra vida. ¿Qué tiene que hacer un hijo de Dios? Apacentando inmundicia, porque acuérdate que los cerdos tipifican inmundicia. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que a veces tú y yo como hijos de Dios llegamos a estar apacentando inmundicia en nuestra vida. Llegamos a estar atesorando la inmundicia. Estamos apacentando el pecado, apacentando una relación que no conviene, apacentando un pecado que no conviene. Tú sabes que no conviene que estés haciendo esas tranzas, pero pues, estás ahí teniendo ingresos y tú piensas que es la bendición de Dios en tu vida. Y la Biblia dice que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todo lo que estás obteniendo de esas tranzas, tarde que temprano, va a traer maldición.
y apacentamos el pecado y lo atesoramos y no lo soltamos, brother. A pesar de que eran judíos, estaban abrazando el pecado, apacentando el pecado. Le estás dando lugar al pecado en tu vida. Y es importante que tú y yo podamos entender esto, ¿no? Y continúa diciendo, y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Fíjate esta escena, ¿no? Ya el Señor Jesús liberó a este hombre, ya los demonios salieron de él. Y entonces la gente que vio todo esto, vio cómo los demonios fueron a los cerdos y cómo se despeñaron. Y los cerdos pues eran su negocio de estos, ¿no? Apacentaban cerdos para venderlos y para obtener una ganancia. Ellos sentían que era su tesoro, y cuando ven que su tesoro se va por el despeñadero, entonces corren a avisarle a todo el mundo, y entonces vienen todas las personas de la ciudad y empiezan a ver. Y fíjate qué fue lo primero que vieron. Dice, y salieron a ver lo que sucedió y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de que habían salido los demonios. Lo primero que vieron fue a este hombre. Fíjate ahora cuál es la característica de una persona que ha sido liberada por el Señor. Pon mucha atención. Acuérdate que hablamos hace un momento de que muchas personas tratan de liberarse por sus propias fuerzas y no lo logran. Simplemente tratan de limpiar, pero cuando no terminan por el Señor por habitar en tu corazón, luego vienen otros demonios y habitan y sale peor la cosa, bro. Pero esto son las características de una persona que sí ha permitido que el Señor lo limpie, que el Señor lo liberte. Fíjate lo que dice. Dice, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús. La primera característica es, cuando tú y yo hemos sido libertados del poder del pecado, estás sentado a los pies de Jesús. ¿Y a qué te recuerda esto? Recientemente vimos cómo la mujer pecadora dice que se sentó a los pies del maestro, ¿te acuerdas? Y los enjugaba con sus cabellos y lloraba por su pecado, bro. Esa es la característica de una persona que ha sido liberada por el Señor. Cuando llegas a los pies del Cristo y lloras tu pecado, bro. Lloras de tal manera que dice que tuvo que enjugar los pies del maestro con sus cabellos, porque yo creo que no tenía una toalla por ahí, pero era tal la amargura del pecado que lloraba y quería estar a los pies del maestro. Si tú no tienes esta actitud en tu corazón, permíteme dudar que has sido verdaderamente libre. Si no has llegado rendido a los pies de Jesús, derramando tus lágrimas, no solamente lágrimas de cocodrilo, pero un corazón sincero, donde ves tu condición terrible en la que antes estabas, preso, que estabas destruyéndote, y no nada más tú, estabas destruyendo a tu familia, y que hoy tú puedes decir, Señor, perdóname, y caer rendido a sus pies. Esa es la primera característica de una persona que ha sido verdaderamente libre por el Señor, ¿no? Fíjate, la segunda dice que ahora estaba vestido. Acuérdate que cuando el hombre andaba desnudo, y la desnudez provoca vergüenza. Cuando el Señor te trae, te viste y te viste de su justicia. Cuando tú vienes y tienes este corazón sincero y te rindes a sus pies, el Señor, me acuerdo de la parábola del hijo pródigo. ¿Te acuerdas que cuando llega el hijo pródigo todo sucio, pero llega arrepentido? Dice que él manda que le den ropas nuevas y lo viste de su justicia. La primera vez que yo escuché esa parábola del hijo pródigo hizo cortocircuito en mi cabeza, porque para mí, cuando llega el hijo pródigo arrepentido, para mí era que el papá le tenía que haber dado vara, bro, ¿no? ¿A dónde andabas, mijo? Ahora vas a estar castigado. Ahora te va a tocar. Pero no, ese es el corazón del Señor. El Señor dice que lo recibe con gozo y se abalanzó sobre él
Y dice que le besó. Y ese es el amor del Señor en tu vida y en mi vida. A pesar del pecado, a pesar de la inmundicia, bro, el Señor te ama. El Señor nos ama. Y no te rechaza, bro. No te desprecia. Cruza todo un lago con tormentas para rescatarte, para salvarte. Si lo has entendido verdaderamente, póstrate delante de Él. Rinde tu corazón a Él y el Señor te va a vestir de su justicia. Segunda característica, se te va a quitar esa vergüenza que tenías y vas a ser vestido de la justicia del Señor. Vas a poder estar vestido de su justicia. Fíjate, la tercera característica, y ahora estaba en su cabal juicio. Porque antes el juicio, cuando estás en un pecado, bien metido en un pecado, tu juicio se oscurece. No estás en tu cabal juicio, bro. No estás en ti mismo. Estás en otro rollo. El Señor no está contigo, estás habitando en los sepulcros. No tienes el entendimiento correcto. Tú piensas que no está pasando nada, pero tu familia está siendo destruida. Tus hijos no se congregan, pero tú piensas que no pasa nada. No los estás trayendo a la iglesia. Vienes un domingo sí, 3 no, y no te interesa, bro. Piensas que no te estás dando cuenta, no estás en tu juicio cabal. Estás destruyendo tu matrimonio, el matrimonio que fue origen del corazón de Dios, del diseño de Dios. Estás destruyendo la imagen de Dios. ¿Sabes por qué hay divorcios en la actualidad? ¿Qué provoca el divorcio más allá de una separación? Provoca que se destruya la imagen que Dios creó. Porque el Señor creó al hombre y a la mujer y dice que a imagen de Dios los creó a los dos y los hizo una sola carne. El matrimonio es la imagen de Dios reflejada en ti y en mí. Por eso cuando Pablo habla acerca del matrimonio, les dice, bueno, yo les cuento todas estas cosas, ¿no? Que la mujer esté sujeta a su marido, etcétera, etcétera. Pero todo esto se lo cuento por Cristo y por la iglesia, porque representa al Señor y a su iglesia el matrimonio. Y cuando tú tomas en poco y estás perdido en o sea, no tienes este juicio, no estás en tu cabal juicio, no te das cuenta del daño que estás haciendo y de lo que estás destruyendo y no te interesa y le sigues dando, bro. Y no lo visualizas. Estás ciego. No logras verlo porque no estás en tu cabal juicio. Y valoras más la inmundicia, valoras más tus cerdos, estás apacentando tu pecado, lo estás acariciando, lo estás llevando a pastar. Arrepiéntete, bro. El Señor nos invita a que dejemos todas esas cosas. Esta es la tercera característica de una persona que verdaderamente ha sido liberada. En ese momento vuelves en ti y dices, ¿qué cosa estaba haciendo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Es imposible. No hay manera. Y entonces te rindes, bro, al Señor. Entonces entiendes que la única manera en la que tú vas a poder tener una familia a los pies del Señor, una familia como el Señor quiere, es rindiéndote a Él, ¿no? Dejando tu pecado. Y luego continúa diciendo entonces que estas personas vieron a este hombre y tuvieron miedo. ¿Y de qué tuvieron miedo? Pues de que todos sus cerdos se fueron al despeñadero. Que todas las cosas, y cuando una persona ve que Cristo viene, pues no, espérame, ¿no? Tengo miedo porque entonces voy a tener que dejar de hacer esto, voy a tener que dejar de estar haciendo estas tranzas, voy a tener que dejar esta relación de adulterio, voy a tener que dejar, tengo miedo, ¿no? Pero el Señor cuando viene a liberarte. Y sí, posiblemente sí, el Señor va a atentar contra la inmundicia que hay en nuestra vida, ¿no? Definitivamente sí. Y muchas veces la libertad, brother, es un proceso de descontaminación que duele. Lo voy a volver a repetir. Muchas veces la libertad que Dios nos da es un proceso de descontaminación en tu vida que duele, porque te va a doler dejar muchas cosas en las que ya habías estado atado por mucho tiempo. Te va a costar dejar esa relación,
de infidelidad te va a costar dejarla, no quieres dejarla. Tienes que tomar la decisión, brother, de manera tajante y dejarlo y ser libre y volverte al Señor. Y continúa diciendo, tuvieron miedo y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Y entonces, fíjate, los que sí pudieron ver esto le contaron, ya fue salvado, este endemoniado fue salvado. Les contaron de la salvación del endemoniado. ¿Y cómo crees que reaccionó la gente? Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó a Jesús que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Es increíble, brother. Llegó el Señor y lejos de que ellos vieran las maravillas que el Señor había hecho en otros y agradecieran al Señor, le rogaron que se fuera. Le dijeron al Señor, vete. Y el Señor se fue. Y el momento en el que el Señor se da la media vuelta de tu vida, se voltea y se va. En ese momento, brother, es la peor tragedia que te puede acontecer en tu vida. Ni el pecado lo provoca. Pero cuando el Señor te da la espalda y se va, olvídate, bro. Se te vino la noche. Es lo peor que te puede pasar. Lo que te quiero decir es que estos hombres, de manera voluntaria, le dijeron a Jesús, es más, no nada más le dijeron, le rogaron. Hay varias palabras, 5 veces aparece la palabra rogar, rogar, rogar. Los demonios le rogaban al Señor que no los dejase ir al abismo, ¿no? El hombre le rogaba que no le sacase los demonios y así, y ahorita estamos viendo que le ruegan al Señor que se vaya. Vamos a ver un último ruego, pero estos hombres le rogaban al Señor, vete. Y entonces se viene la noche, brother. Te voy a dar un pasaje, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Primera de Juan 3, 5 en adelante. Y sabéis que Él apareció, hablando de Jesús, para quitar nuestros pecados. ¿Para qué apareció el Señor? Él apareció para darte una casa, un carrazo, mucho dinero, mucha prosperidad económica. ¿Para qué apareció el Señor, bro? Para quitar nuestros pecados. Porque ¿qué es lo que te destruye? ¿Qué es lo que destruye la vida de una persona? Tus pecados, bro. El pecado es lo que nos aleja de Dios. El Señor apareció para quitar eso, para deshacer los pecados, para borrar tus pecados, para limpiarte de tus pecados, para quitarlos de en medio. Para eso apareció. El Señor sabía que ese pecado nos estaba destruyendo y se despojó de su deidad. No escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, vino a la tierra, cruzó todo un mar con tormentas, llegó al otro lado para salvar a uno, a ti y a mí, bro. Dejó los 99 y fue a buscarte a ti y a mí. Eso es lo que Dios está haciendo aquí en tu vida hoy. Viene a salvarte. Y por eso Juan está diciendo, y sabéis que Él apareció para quitar el pecado. Era su primer motivo, quitar tu pecado. Por eso la palabra Jesús o el nombre Jesús significa salvación, porque Él venía a salvar, dice Mateo, a los hombres de sus pecados, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A eso vino. ¿Cuál va a ser tu actitud? Y dice aquí, y todo aquel que permanece en Él no peca. No peca. No está hablando de perfección, está hablando de practicar el pecado. Que practique y practique el pecado. Fíjate por qué te lo digo. Aquí dice, todo aquel que peca no lo ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie se engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y el que practica, esta palabra practica el pecado, es del diablo. Si tú estás
dándole, pierde la esperanza de que eres de Jesús. Eres del diablo, bro. Punto. Y digo punto porque ahí hay un punto, ¿no? Dice, porque el diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio, bro. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Cuando tú eres de Dios, brother, ya no puedes pecar. Ya no hay forma de que tengas esa libertad de pecar. Ya no puedes. Por eso es importante que permanezcas. Pero ¿qué pasa, brother, si una persona quiere permanecer voluntariamente en el pecado? ¿Qué es lo que pasa? Que aún ya sabiendo que el Señor no está de acuerdo en esto, tú quieres seguirle dando. ¿Por qué no? Voluntariamente. O sea, ya lo sé, ya lo sé. Pero de todas formas quiero seguir. Fíjate lo que nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Hebreos 10, 26 en adelante. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de que el Señor vino por ti, murió en la cruz, te vino a rescatar, y si pecas voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué otro sacrificio crees que puede haber más alto que el sacrificio de Jesús en la cruz por tus pecados? ¿Crees que haya otro? ¿Habrá alguna otra posibilidad? Dice Hebreos, ya no queda más. Si tú le das voluntariamente, bro, si voluntariamente le sigues en esas páginas de internet, si voluntariamente sigues estando en esa relación que ya sabes que no, y le sigues, si voluntariamente sigues en esas tranzas, si voluntariamente sigues en tu pecado, ahí apacentando tu pecado, la Biblia te dice, no queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, porque en ese momento te conviertes en un adversario de Dios. Y dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de Dios o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¿Cuánto mayor castigo piensas tú que merecerá aquel que le dice, vete? Aquel que le permite que el Señor le dé la espalda y se vaya. ¿Cuánto mayor castigo? Aquel que rechaza el amor de Dios. Ahora fíjate bien, el Señor no vino al mundo para condenar al mundo. El Señor no condenó a estas personas que lo rechazaron. Ellas mismas se condenaron, porque el Juan capítulo 3 dice que en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo, en que Jesús cruzó al otro lado y vino a rescatarte, pero los hombres amaron más sus cerdos que a Jesús. Amaron más su inmundicia que a Jesús. Y le dieron la espalda, bro. Y le dijeron, vete. Esa es la condenación. Por tanto, ya no hay más. Por eso el Señor dice, el Señor no vino al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ya vimos, Juan, que el Hijo de Dios apareció para quitar el pecado. Vino a quitarte el pecado. ¿Qué más quieres, bro? Arrepiéntete nada más. Porque dice aquí, dice, y el que tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, ¿no? Pues conocemos al Hijo, al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, y termina diciendo, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahí sí, cuando tú ya le das por tu cuenta, bro, agárrate. Ya no queda más, bro, más que una horrenda expectación de juicio que va a llegar para los adversarios. Y termina diciendo, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él.
Fíjate qué es lo que hacía este hombre. El último ruego le rogaba, pero le rogaba que le permitiese estar con él. Esa es la evidencia de una persona que ha recibido a Jesús. La evidencia, brother. ¿Por qué crees que a veces cuando te invitamos a que no faltes a la congregación y faltas cada vez que quieres y vienes un domingo no, un domingo sí, dos no y así? ¿Por qué crees que es una evidencia de que no has recibido esto? No lo has entendido, bro. Porque alguien que lo ha entendido le ruega al Señor: Señor, déjame seguirte. Te necesito, Señor. No puedo estar lejos de ti. Cada vez que yo no paso tiempo contigo aquí, me estoy exponiendo a perderme de tu palabra, a alimentarme de tu palabra, y me quedo expuesto sin ti. No lo puedo permitir. Más que, brother, no es un religiosismo. Cuando te decimos ven, es porque lo necesitas, bro. Nosotros casi no faltamos, pero no porque somos hoy bien cumplidos. Es porque lo necesito, bro. No lo hagas porque eres cumplido. No, ya voy a ser bien cumplido. Es porque lo necesitas. Ven, asiste a tu célula. No, y no puedo porque lo necesitamos. Un día en la semana que tú estás pensando en otra cosa, fue suficiente un día para David, que no estaba en lo que debía estar, para mirar por la ventana, ver una mujer, y ahí vino su desastre. Un solo día. Por eso es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, dice Hebreos, no sea que nos deslicemos. Es necesario que seamos diligentes. Y fíjate, terminamos con esto. Este mismo pasaje lo da Marcos. Cuando estudiamos Marcos nos aprendimos este versículo. ¿Quién estuvo cuando estudiamos Marcos? Bien poquitos. Bueno, los que estuvieron se acuerdan de este versículo. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lucas nada más nos dice: cuéntales cuán grandes cosas. Marcos añade esta palabra: cómo ha tenido misericordia. Misericordia. Y es una evidencia. Cuando tú eres libertado, ahora lo que quieres es contarle a otros cuán grandes cosas. Pero lo que el Señor le dice, no dice vete a todos los de Decápolis y cuéntales. Le dice vete a tu casa. ¿Has estado pecando, brother? ¿Has fallado? Regrésate a tu casa y cuéntale al Señor cuán grandes cosas ha hecho. Cuéntale a tu familia: el Señor me ha libertado. Empieza por tu familia. Empieza por tus hijos. ¿Dónde están tus hijos ahorita? ¿Es más importante lo que están haciendo? Lo que están haciendo es temporal, bro. Lo que están haciendo es temporal. No tienes idea lo que te estás perdiendo. Ve con tu familia. Trae a tu familia. Trae a tus hijos. Vuélvete a Dios. Busca al Señor con todo tu corazón. No solamente tú, con toda tu familia. Vamos a orar.